vinculados a la respiración de las aves. Uno. Dos, el otro video también que les he mandado para que hagan un análisis ustedes, para que generen más conocimientos. Y bueno, si se dan cuenta, la tercera parte de los documentos que les he enviado, es decir, el tema Stenward, es una bibliografía muy pesada, ¿no ven? Si ustedes se dan cuenta, es un nivel ya muy, muy avanzado a nivel de lo que es fisiología. No estoy diciendo para nada de que no debamos conocer a ese nivel, ¿ya? Para nada. Tenemos que más bien en lo posible tratar de guiarnos a ese tipo de nivel científico. Obviamente yo entiendo perfectamente que es un poco más difícil empezar y pasar clases de forma virtual que estando en clases, ¿no? Porque en clases ese momento se te presenta alguna pregunta, ese momento eh, hay alguna consulta tal vez, o incluso es más fácil graficar, hacer ejemplos que, bueno, no sé, en este momento se nos puede ir por el poco tiempo que tenemos, ¿no ve? De todas maneras, es importante que ustedes vayan haciendo conocimiento de todo lo que vayamos hablando, ¿ya? Estoy tratando de maximizar, o sea, de minimizar, de bajarle lo mínimo la dificultad de las clases para que sean totalmente entendibles. De todas maneras, ahora nos toca hablar acerca del proceso respiratorio ya de forma fisiológica. Entonces vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, ¿ya? Voy a compartirles pantalla y voy a apagar mi cámara, por favor, porque desde la mañana estoy con un problema de internet. Esos de Tigo están con una falla seguramente aquí por donde vivo, en Coma. Entonces cada rato se corta mi internet. Espero que no se corte al momento que estemos pasando clases. De todas maneras, si se llega a cortar o algo, voy a intentar readicionarme nuevamente de forma inmediata. Espero que no me tome mucho tiempo. Si es que se llega a cortar, espero que funcione bien. Pero como les digo, si tienen alguna duda o pasa algo y no pudiera conectarme, nos hablamos por el WhatsApp nomás, ¿ya? Voy a apagar mi cámara, como les digo, para que no haya tanta falla del internet. Y si tienen alguna duda, me preguntan ese ratito. Voy a compartir pantalla. Y si no, guárdense, anótense las preguntitas si gustan también. Terminando la clase, podemos empezar con la ronda de preguntas, ¿ya? A partir de ahora ya no voy a agregar a nadie. Por favor, Raquelita, me lo tomas asistencia para que no nos distraigamos ninguno, ¿ya? Gracias. Está bien, Doc, no se preocupe. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es el proceso de la respiración, ¿ya? El proceso de la respiración, ya estos son los últimos. El proceso de la respiración va a tener un mecanismo específico. Este mecanismo específico es toda la parte generalizada que van a hacer todo tipo de seres vivos, ¿ya? Es decir, la respiración es un acto que necesita que haya un proceso específico en el cual va a haber dos tipos de procesos, ¿ya? Durante o dentro del mismo tema de la respiración, va a generar de que haya dos procesos. Uno, la ventilación, y dos, la respiración, ¿ya? La ventilación es el intercambio de aire entre el medio ambiente y los pulmones, por medio de la inhalación y de la exhalación, ¿ya? Es decir, déme un ratito, por favor. El tema es ese de que nos distraen cada rato que se están queriendo agregar. Ya, la ventilación, como les decía, es el intercambio de aire entre el medio ambiente y los pulmones, y esto va a estar diferenciado y únicamente generado por lo que es el proceso de inhalación y la exhalación. No hay donde perderse. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, el segundo paso, que es el más importante, fisiológicamente hablando, es el proceso de la respiración. Y el proceso de la respiración va a estar determinado mediante el intercambio de gases en el organismo
de la sangre a los tejidos y viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Podemos entender que la ventilación es el paso más simple, es decir, intercambio entre aire a pulmones. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono, ¿ya? Y la respiración va a ser un proceso mucho más complejo, en el cual requiere de que haya muchos pequeños organelos que entren en funcionamiento, y lo que va a generar es que haya un intercambio de gases, y este intercambio de gases va a hacer de que haya oxigenación en sangre, va a hacer de que esta sangre oxigenada llegue hacia los lugares más distantes del organismo y recoja también la sangre anterior en cada pulsación y vuelva hacia lo que es la circulación mayor. ¿Ya? Ahí no hay donde darle mucha vuelta. Después, ¿qué más nos dice? Nos está diciendo que el proceso respiratorio va a tener también 3 puntos importantes: la entrada de oxígeno al organismo, la salida del dióxido de carbono y el proceso metabólico de la respiración. ¿Ya? Este proceso metabólico es todo lo que va a generar que haya un proceso fisiológico en el cual va a haber una oxidación, va a haber un metabolismo, va a haber una asimilación de distintos nutrientes, de distintos factores, y estos van a llegar a generar un proceso llamado como todo el conjunto respiratorio. ¿Qué es importante saber acá? Es saber específicamente qué es lo que va a pasar. Y para eso necesito que presten mucha atención a lo que voy a ir explicando, por favor. Es todo el proceso este, ¿ya? El aparato respiratorio tiene como una de sus principales funciones el intercambio de los gases, ¿ya? Estos gases van a generar una multiplicación interna, y todo este proceso es llamado la respiración, ¿ya? Este proceso es esencial para poder llegar a lograr la oxidación completa de los alimentos, por ejemplo, ¿ya? Esta oxidación va a generarse en la obtención de energía bruta. Esta energía bruta va a ser pasada hacia el resto de los procesos fisiológicos corporales y van a hacer que cada una de las distintas, de los distintos sistemas, de los distintos órganos, de los distintos funcionamientos autónomos vayan a tener energía para poder lograr su meta, ¿ya? El, ay, perdón. El aparato respiratorio, como lo habíamos visto antes, está formado generalmente por las fosas nasales, por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones, ¿no ve? Como... Ay, perdón, jóvenes, me he atorado. Como ya lo habíamos ido viendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Lo que hace es generar que las fosas nasales ingresen el oxígeno primeramente. Este proceso se va a llevar a cabo mediante una combinación de temperatura, se va a llevar a cabo mediante una combinación de filtración, si así lo quiere llamarse, y un proceso de acondicionamiento, si lo queremos llamar así, ¿ya? Una vez que ha ingresado este aire, la laringe y la faringe se van a encargar de que haya una especie de filtro allá. Y cuando llega a la tráquea se abre, se expande un poco y da paso a la bifurcación de los pulmones. Estos van a llegar hacia ambos pulmones, izquierdo y derecho, y obviamente hacia los bronquios. Una vez que ingrese el aire hacia los bronquios, va a llegar a los alveolos. Es ahí donde inicia toda la fase que nosotros debemos saber, ¿ya? Los pulmones específicamente son los responsables del intercambio gaseoso y también de la eliminación de sustancias patológicas o de sustancias tóxicas, si así queremos llamarlas, ¿ya? Este tipo de
Este tipo de sustancias pueden ser de origen infecciosa, pueden ser polvo, pueden ser algunos gases, y lo que va a hacer el pulmón, obviamente por las células inmunes que tiene también allá, es eliminarlas de inmediato, ¿ya? Para proteger a todo el sistema respiratorio se encuentran las costillas, ¿ya? Las costillas son la fase externa que protegen a los pulmones, ¿ya? También están los músculos intercostales y dentro de ellos, más internamente, está la pleura, ¿ya? ¿Qué es la pleura? La pleura es una, una cantidad de tejido conectivo nada más, que va a brindar un medio de seguridad hacia los pulmones, ¿ya? Una vez que sabemos cómo está ocurriendo esto, tenemos que tener en claro también de que hay otro órgano, otra masa que está presente ahí, que es el diafragma. El diafragma lo que va a hacer es generar movimientos, ¿ya? Estos movimientos no van solos, van también relacionados a un nervio interno. Este nervio lo que va a hacer es que haya contracción del diafragma, es decir, que suba y que baje continuamente para que este proceso de movimiento interactúe con los músculos intercostales y mediante el sistema nervioso autónomo también, y esto genera que haya expansión y contracción de los pulmones, ¿ya? Una vez que el aire ha ingresado hacia los alvéolos, estos también van a tener una última tendencia, que es la de llevar este oxígeno hacia los capilares sanguíneos, ¿ya? Pero lo principal que va a pasar es que el aire va a ingresar a las fosas nasales, como ya lo habíamos dicho, y va a sufrir un proceso de acondicionamiento. Este proceso de acondicionamiento, como ya lo habíamos dicho, es temperatura, es decir, que se caliente, que se humedezca, un proceso de humedad, y también que tenga un proceso de filtración para algunas partículas como el polvo o como algunos agentes infecciosos, como ya lo habíamos dicho. ¿Ya? Una vez que ha pasado hacia esto, ingresa a laringe, faringe y por último tráquea. Como ya les había dicho, esta va a dilatarse, va a hacer que el aire ingrese hacia los pulmones, ya mediante unos pequeños tubos, estos los tubos de los bronquios, como se llaman. Estos se van a empezar a ramificar en pequeños microtúbulos, ¿ya? Que cada vez se hacen más pequeños y que van a desembocar hacia los alveolos. Una vez que estos desembocan a nivel de los alveolos, sucede lo que es el conocido proceso final fisiológico y metabólico como el intercambio gaseoso, ¿ya? Los alveolos, para que todos ustedes lo tengan en consideración, son pequeñas partes, ¿ya? Consideradas como bolsas de aire, pequeñas microcélulas internas, ¿ya? Que se van a concentrar en la parte interior de los pulmones. Estos alveolos van a tener aproximadamente un número, una cantidad, por así llamarlo, un tamaño de 200 a 300 micras, ¿ya? Dependiendo la especie. Es decir, un tamaño específico como el diámetro de un cabello muy delgado. Imagínense, son pues súper minúsculas, ¿ya? Pero si hacemos una relación de cuánto puede ser, dependiendo la especie, en perros, por ejemplo, el tamaño de los pulmones de los perros, la cantidad de alveolos que se pueda sacar de un pulmón y extender puede llegar a tener 200 metros fácilmente, ¿ya? Imagínense aún, si hablamos de animales con pulmones más grandes como los bovinos o como los equinos, tienen mayor cantidad de expansión si los llegáramos a tender en un piso, en una superficie plana. También es bueno que sepan que los alveolos, todo individuo que nace, sea la especie que sea, va a tener una cantidad, o sea, no limitada, son miles de millones de alveolos, pero mientras más va creciendo, mientras más va ganando espacio
Este pulmón va generando tamaño, por así decirlo, va a empezar a duplicar o incluso a triplicar la cantidad de alvéolos que tenía al nacer, ¿ya? Eso es algo que tienen que saber ustedes. ¿Qué más? Los alvéolos tienen como componente principal el colágeno, ¿ya? Y microfibras elásticas también. Esto hace de que sean muy elásticas, como su nombre lo dice. El colágeno es una sustancia que genera un pequeño endurecimiento a nivel de sus células, pero no lo hace pues duras totalmente como un aparato óseo, ¿no ve? Y lo que va a permitir es que haya movimientos de inhalación y de exhalación todo el tiempo, ¿ya? Una vez de que el oxígeno ha llegado a los bronquiolos, estos han pasado a los alvéolos y estos van a querer transportar hacia los capilares, lo que pasa es que el oxígeno, ya, que viene del medio ambiente, es decir, de afuera, como ustedes saben, llegan a los alvéolos y estos empiezan a transportar este oxígeno hacia los capilares. Los capilares son los encargados de transportar este oxígeno que ha ingresado hacia el corazón, ¿ya? El corazón, como ustedes saben, va a tener la función de empezar a generar lo que es movimientos de sístoles y diástoles. Y lo que hace es bombear esta pequeña cantidad de oxígeno que va llegando por los capilares hacia los demás tejidos. El corazón, cuando empieza a bombear estas pequeñas cantidades de sangre oxigenada, empieza a salir mediante los bombeos del corazón, como les decía, empieza a salir ya mayor cantidad de sangre oxigenada, que van a ser llevadas hacia todas las partes del cuerpo, hacia todas las células, hacia todos los sistemas, hacia el cerebro, a los ojos, a la punta de los pies, donde ustedes se imaginen, ¿ya? Y una vez que estas células han sido nutridas por por esta cantidad de sangre oxigenada, en el siguiente proceso, ¿ya? Retornan las mismas células sanguíneas, pero ya con dióxido de carbono, ya no con oxígeno. Y este dióxido de carbono va a ser transportado por la vena cardíaca, obviamente, por venas pulmonares, y llegan al pulmón nuevamente y van a ser exhalados, ¿ya? Entonces, ese es el proceso principal que nosotros tenemos que saber. Entra el oxígeno al organismo, primero pasa un periodo de aclimatación, si lo queremos llamar así, ¿ya? Donde se tiene que generar temperatura, humedad y filtración. Una vez que ha pasado todo eso, va a organizarse y va a pasar hacia todas estas estructuras, ¿no ve? Todo lo que se va a llamar el sistema respiratorio. En el sistema respiratorio, lo que van a hacer es ingresar hacia los pulmones este oxígeno y buscar de los bronquios, de los bronquiolos, hacia los alveolos. Los alveolos, como ustedes ven acá, van a hacer de que sean transmisores los capilares. Los alveolos le pasan a los capilares el oxígeno que está siendo ingresado por los pulmones y por vías respiratorias. Y mediante procesos del sistema circulatorio, es decir, del corazón, esta sangre va a ser ramificada hacia distintas partes del organismo. Todas las células que lleguen a generar, a recopilar, a nutrirse de esta sangre oxigenada, expulsan también desde el anterior proceso lo que es el dióxido de carbono. Y mediante el mismo sistema circulatorio son transportados nuevamente el dióxido de carbono hacia los pulmones, y los pulmones son los encargados de exhalar. Exhalan, ¿ya? Y el dióxido de carbono es expulsado hacia el medio ambiente y en el organismo solo hay sangre oxigenada. Eso es lo que pasa. Ese es el resumen súper resumido de lo que está pasando en todo el sistema respiratorio, ¿ya? Como les digo acá, como ven en la diapositiva, el sistema respiratorio va muy de la mano con el sistema circulatorio.
Ahora bien, ¿qué pasa con el sistema nervioso central y con el sistema nervioso autónomo? ¿Qué es lo que pasa? Es que estos van a tener también constante interacción con todo el proceso de la respiración. Es decir, el sistema nervioso central es el encargado directo de que todas las funciones del cuerpo pasen, ¿ya? Y lo primero que va a hacer, por ejemplo, un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que pasa, si decide el organismo detectar de que hay un agente extraño en este aire que se está respirando, ¿ya? El sistema nervioso central lo primero que va a hacer involuntariamente es generar un proceso para tratar de expulsar a este agente desconocido. Y este proceso va a ser la tos, por ejemplo. Lo que ha pasado hace unos segundos conmigo, que estaba hablando y he intentado tragar saliva y me ha atorado, ¿no ve? Entonces, el mismo proceso pasa mediante el sistema nervioso central. Este decide cuándo va a tomar la determinación de hacer de que haya un efecto involuntario para tratar de expulsar a un agente tóxico, un agente infeccioso, un agente desconocido, ¿ya? Uno de ellos puede ser la tos, otro de ellos es muy característico el estornudo, ¿ya? Hay una teoría que dice que el estornudo no solamente se va a dar por efectos de que haya alguna detección de algún patógeno, de moléculas muy grandes o de algo que hace que estornudemos y que, bueno, se ha eliminado. También dice que cada cierto tiempo los pulmones llegan a tener una mayor concentración de aire que no está pudiendo ser exhalado y lo que hace el estornudo es expulsar ese excedente de aire, ¿ya? No sé si será cierto o no, no se ha llegado a confirmar al 100%, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Por último, el sistema nervioso autónomo es el que se va a encargar de tener las funciones que nosotros no podemos controlar. Está basado a nivel del sistema nervioso central, pero como su nombre lo dice, es autónomo. Este puede hacer de que haya la contracción, es decir, la inhalación y la exhalación, sin que nosotros nos demos cuenta. ¿No ve? Todo el proceso que va a ayudar al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, al transporte de glóbulos rojos y demás, es algo que nosotros ni nos percatamos en el día a día. Ahorita que estamos hablando de esto, recién nos estamos dando cuenta, estamos interactuando en nuestro organismo y sabemos que hay palpitaciones en nuestro corazón. Recién las estamos sintiendo, ¿no ve? Recién nos estamos dando cuenta de que cada segundo respiramos. Y recién nos estamos dando cuenta de que el aire que estamos respirando pues, lo podemos sentir frío. ¿No ve? Entonces, todas esas cositas son cosas involuntarias que solo el sistema nervioso autónomo lo va a hacer todos los días, cada segundo, en cada respiración, pero nosotros no nos estamos percatando de eso porque vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a ver tele, estamos saliendo, estamos hablando, hacemos lo que sea. Entonces, el sistema nervioso autónomo nunca va a parar, ¿ya? Si hay alguna alteración a este nivel, entonces todo esto colapsa, ¿ya? Si es que por algún grado de intoxicación puede haber de que haya un fallo al nivel del sistema nervioso, obviamente los pulmones van a dejar de funcionar. Hay un paro respiratorio. Casi siempre cuando hay un paro respiratorio, a los pocos minutos le sigue el paro circulatorio. Entonces, es importante que ustedes sepan que esto siempre viene combinado uno con otro, ¿ya? No hay un proceso en el cual cada uno de ellos actúe de forma independiente, ¿ya? Los, eh, los pulmones, dependiendo la especie animal, pueden tener mayor tamaño, ¿ya? Dependiendo la raza, pueden tener mayor tamaño. Y dependiendo también algunas características específicas, pueden generar que haya mayor tamaño o pueden generar que haya problemas a nivel de lo que es un crecimiento normal,
¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? A que animales que son destinados al trabajo, por ejemplo, caballos de equitación o caballos de competencia, obviamente que van a tener pulmones más grandes, más desarrollados, y en esto se basa a su sistema respiratorio y a su sistema circulatorio también, de que sea más desarrollado y mejor que caballos ponis, por ejemplo, que son animales de compañía nada más, que por ende tienen pulmones mucho más pequeños. ¿No ve? Esto de los pulmones también va reflejado en razas, es decir, no es lo mismo hablar el pulmón de un San Bernardo que pesa 80 kilos que hablar de los pulmones de un chihuahua de 1 kilo, ¿no ve? Entonces, diferencia mucho en el tamaño de los pulmones, la cantidad de alvéolos que pueda haber, el volumen sanguíneo que pueda tener o la cantidad de glóbulos rojos también. ¿Ya? Por último, también puede haber algunos procesos anatómicos que a la vez, quieran o no quieran, sean factores para que haya procesos fisiológicos diferentes. Uno de estos procesos anatómicos puede ser estos animales que no tienen conductos fosas nasales, no tienen hocico, en otras palabras, alargado. ¿No ve? Los animales brachiocefálicos, como se llama. Es decir, que estén bien metidos sus hocicos, sus chuños, sus fosas nasales estén muy pegadas hacia su cráneo. Un claro ejemplo son los pug, ¿no ve? ¿Conocen esos perros? La raza pug. Si alguna vez han visto la película Hombres de Negro, ahí aparece uno de esos, ¿no ve? Que es un marciano que va hablando. Esa raza de perros, por ejemplo, tienen problemas desde el nacimiento hasta su muerte en todo lo relacionado al proceso respiratorio, ¿ya? Y es un animal que obviamente ha sido manipulado genéticamente, pero lastimosamente tiene muchos problemas. Incluso al nacimiento es ideal en estos animalitos utilizar eh, algunos medicamentos como por ejemplo el doxapran, ¿ya? Que es un estimulante respiratorio y se le pone una gotita bajo la lengua sublingual. Es un producto inyectable. ¿Ya? Pero a estos animalitos, como les digo, se les pone una gotita bajo la lengua y esto estimula que aumente su respiración, porque nacen ya con estos problemas. Obviamente estos animales no se los puede hacer corretear ni nada, porque van a tener un colapso, pues, ¿ya? Entonces, anatómicamente están ya con un problema que, quieran o no, fisiológicamente se va a ver notoriamente dañado a lo largo de su vida. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para hablar? Están los alveolos. Ya habíamos dicho que los alveolos son las células internas de los pulmones, terminando los bronquios, los bronquiolos, y son una parte pequeña. Estos alveolos, les vuelvo a repetir, tienen una cantidad muy grande de individuos, de células, dentro de los pulmones. En humanos, por ejemplo, les hablo, tenemos alrededor de 2 millones de alveolos al nacer, ¿ya? Y cuando ya tenemos una edad adulta, se duplican a 4 millones. En algunas especies de animales, por ejemplo, en los bovinos, más o menos se cree de que tienen alrededor de entre 4 a 5 millones al nacer, ¿ya? Pero pueden incluso triplicar, es decir, tener hasta 15 millones de alveolos por pulmón. Entonces, lo que les decía, si ustedes ponen desde una punta a la otra y extienden estos alveolos, pueden llegar a sumar bastante cantidad de metros específicos, ¿ya? Pero la principal característica de los alveolos, más que su cantidad como tal, es que son los verdaderos encargados de hacer el proceso de la hematosis. ¿Qué había sido la hematosis? Había sido el intercambio gaseoso, ¿no ve? Es decir, que entra oxígeno del medio ambiente por fosas nasales, faringe, tráquea, hasta los pulmones, y una vez que han llegado hacia los alveolos se encargan de expulsar de a poquito hacia los capilares esta pequeña cantidad de oxígeno que está ingresando,
se va por torrente circulatorio gracias a las palpitaciones del corazón hacia las distintas células del cuerpo, dejan el oxígeno para nutrir sus células y recogen dióxido de carbono. Y nuevamente por sistema circulatorio hace que lleguen a los pulmones y mediante la exhalación sean expulsados por fosas nasales el dióxido de carbono. Y así nuevamente inhala el individuo y empieza a recoger el oxígeno. ¿Ya? Estos alvéolos son la parte más importante en lo que se refiere al mecanismo de respiración. Es la parte más importante en todo el proceso respiratorio, los alvéolos y los capilares. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se produce el intercambio gaseoso? Dice, en los alvéolos pulmonares, ya lo habíamos dicho. A causa de una alta contracción de oxígeno en los alvéolos y la baja concentración del mismo en la sangre, hace de que esta sangre se oxigene por una difusión simple, es decir, por un traspaso mínimo de capilares al torrente, a las células, y así retorne al corazón por la vena pulmonar. ¿Ya? Es todo el proceso que les he estado explicando. Todo lo que he ido hablando en estos 40 minutos se resume en esto. ¿Ya? El intercambio gaseoso. Es la alta concentración de oxígeno en los alvéolos y la baja concentración del mismo oxígeno en sangre. Entonces, en inhalación hace un proceso, en exhalación hace el otro proceso. Y de esa forma es en la cual es expulsado el dióxido de carbono y nuevamente es asimilable o es ingreso el tema de lo que es el... ¿Cómo llega la sangre a los pulmones? Al llegar la sangre al pulmón se puede evidenciar que esta tiene mucho dióxido de carbono y poco oxígeno. Esta pasa por difusión alveolar y por capilares sanguíneos. El dióxido de carbono es movilizado por la hemoglobina que está presente en los glóbulos rojos. ¿Ya? Esta es la partecita más importante de esta diapositiva. El dióxido de carbono es movilizado por la hemoglobina que está presente en los glóbulos rojos. ¿Ya? Entonces, para que quede claro la última parte, digamos, la hemoglobina es la forma líquida en la cual van a estar inmersos los glóbulos rojos. Como su nombre lo dice, hemoglobina, ¿ya? Es un líquido que generalmente está en la sangre y tiene esa coloración rojo fuerte, la coloración de los glóbulos rojos, porque contiene mucho hierro en su interior, ¿ya? Si nosotros hablamos de esta hemoglobina como tal, cuando nos hacemos un análisis cualquiera, un análisis de anemia, por decirles, y nos sacan un poquito de sangre, van a observar que la hemoglobina está disminuida. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos poco hierro en nuestro cuerpo. Cuando tenemos poco hierro, obviamente los glóbulos rojos también disminuyen de cantidad. Y esto genera de que sea una anemia. Y para esto necesitan, pues, ya sean animales o personas, tener suplementos. Los suplementos pueden ser la aplicación de hierro inyectable en cerdos, por ejemplo, un factor que no lo tienen que olvidar nunca, es que los cerditos nacen sin hierro, ¿ya? Nacen sin el tema de hemoglobina. Por eso es importante que en cuanto nazcan, al día siguiente, en cuanto nacen, se les hace el corte del cordón umbilical, ¿no ve? Y se les hace el descolmillado con un descolmillador de cerdos, se les cortan los incisivos y las muelitas, ¿no ve? Y al día siguiente o a los 2 días a más tardar es cuando se hace la aplicación de hierro inyectable intramuscular a razón de 1 o 2 ml, dependiendo por cerdito. Generalmente es 1 porque son pequeños. Entonces, este proceso de que se ha aplicado el hierro hace que más adelante empiece a gestionar su mismo organismo y tenga esta función, ¿ya? En cambio, en bovinos, por decirle, la hemoglobina es muy alta. Por eso es que no se recomienda la aplicación de hierro
en bovinos. Y si se lo va a hacer porque hay una anemia muy notoria, tiene que ser muy controlada. Siempre tener un antihistamínico, estar con mejor, si se puede, con un poquito de suero, porque generalmente genera un proceso de contraindicación, es decir, empieza a intoxicarlo al animal, empieza a zapatear y puede tener muerte súbita. Entonces, si se empieza a generar este proceso, mediante el suero va a bajar un poco la fiebre que puede generar, va a hacer que el animal esté relajado y a la vez en el mismo suero podemos aplicar un medicamento inmediato para evitar de que el animal muera, ¿ya? Pero eso lo van a llegar a aprender seguramente más adelante, pero les aviso desde ya que traten de no utilizar hierro en bovinos, ¿ya? Eso es, jóvenes, lo que tengo preparado para hoy día. Voy a subirlo estas diapositivas por si acaso a la plataforma, aunque como ustedes ven no tiene mucha letra, solo están los puntos específicos a tratar. La parte importante de acá era lo que quería que me entiendan, es el proceso del mecanismo respiratorio, es lo que hemos tenido unos 20 minutos en los cuales yo les he ido hablando, todo el proceso desde que ingresa el oxígeno hacia los pulmones, todo el intercambio gaseoso y cómo va a ser expulsado. Entonces, seguramente han tomado apuntes, supongo yo, tal vez habrán grabado la reunión, no sé cómo lo habrán hecho, pero bueno, ya lo tienen ahí. ¿Ya? Entonces, para la próxima semana vamos a cambiar ya de tema, con esto estaríamos acabando el proceso respiratorio. Si tienen alguna duda, háganmela saber. Tenemos todavía unos 40 minutitos más de clase, entonces pueden repasar algo de lo que les he pasado. Voy a poner inmediatamente, se corte esta reunioncita, voy a poner las diapositivas en plataforma para que lo tengan y las dudas que tengan podemos ir revisando, podemos ir disipando dudas mediante nuestro grupo de WhatsApp. ¿Les parece? Entonces, con esto acabamos el tema de la respiración. Ya, ahí se acaba. La próxima semana tenemos que entrar a otro tema que, si no me equivoco, según nuestro pensum, es el proceso digestivo, ¿ya? El proceso digestivo, no me acuerdo con cuál empieza, creo que es con el proceso de rumia para animales rumiantes, y después va a ser absorción de intestino grueso, absorción de intestino delgado, y no sé qué más es. Entonces, ya yo esta semana, el fin de semana, voy a dedicarme a revisar nuestro programa y voy a empezar a generar información para ustedes la otra semana. ¿Ya? Si gustan, podemos avanzar un poco más por estas clases virtuales, depende su Wi-Fi, depende su tiempo, su economía. Podemos hacer dos clases, es decir, dos de 40 minutos. Al iniciar una, ponemos algo en plataforma, lo leen y terminamos con otra. Ahora sí, todo está comprensible, si no es necesario, como ahora, digamos que lo hemos resumido en 40 minutos y creo que ha quedado claro, lo he hecho lo más sencillo posible, entonces no creo que haya necesidad. Pero de todas maneras, ustedes decidan, ustedes son los que deciden y yo acato lo que ustedes quieran. ¿Ya? Nos vemos la otra semana. Estoy atento al WhatsApp para las dudas que tengan ahora, internamente háganme saber, pongan la pregunta y yo respondo inmediatamente, así todos tenemos la pregunta y la respuesta. ¿Ya? Nos vemos la otra semana entonces, jóvenes. Cuídense. Saludos.